Sí, buenos días, compañeros y compañeras, amigos y amigas. La verdad que tengo que repetir la transmisión que hicimos en esta mañana por el programa de WPAB y que todos los días presentamos, porque tuvimos problemas con el sonido, tuvimos problemas con el audio y por esa razón estamos repitiendo el programa. Me dicen, se escucha bien ahora, porque ahorita no se escuchaba. Dígamelo por ahí para yo estar seguro que lo estamos, que me están escuchando. Tuve problemas con el audio y así que vamos a repetir el programa. Hoy hablamos de varios temas sumamente importantes que me parece que debemos tomar en consideración. El primer tema que abordamos en el programa está relacionado con el proyecto que aprobara el Senado. El Senado aprobó un proyecto de ley sobre las cooperativas energéticas. Y este proyecto que aprueba el Senado, a mí me parece que es un proyecto que solamente tiene un interés. Y el interés o el efecto que tiene este proyecto sobre las cooperativas energéticas es legitimar el proceso de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, crear la impresión en el pueblo, en el sector cooperativista, que el proceso de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica es uno transparente, es uno abierto, donde se va a democratizar, como dicen ellos, a abrirle el mercado para que todo el mundo compita, hasta inclusive que usted desde su casa pueda competir y pueda formar parte del gran negocio de la producción de la energía eléctrica. Y a mí me parece que esto es una farsa, que es un engaño de Larry Selhammer y de Eduardo Batia en su afán, en su proyecto grande de privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Y por qué yo digo eso? Yo digo eso porque no hace falta ningún proyecto de ley para que se puedan formar cooperativas de lo que sea. Ya las leyes existen. Y si usted en una comunidad quiere desarrollar un proyecto de autogestión y de energía renovable para usted o para su comunidad, no hay ninguna ley que lo prohíba. Ahora mismo usted lo puede hacer de la misma forma que usted puede comprar un equipo que produzca energía renovable, una planta, y producir su propia energía. De la misma forma que usted se puede unir con un vecino para comprar una planta, usted puede crear un sistema de energía eléctrica que le sirva a su comunidad. No hay nada que lo impida. Así es que es falso decir que con este proyecto se abre esa posibilidad, porque esa posibilidad ya existe. La única razón, a mi juicio, que tiene este proyecto es para justificar y darle apoyo al proceso de robo, al proceso de privatización de la producción de energía eléctrica que se está dando en Puerto Rico. Y también con motivo de la energía eléctrica, en el día de ayer se celebró unas vistas públicas para la estructuración de la nueva Autoridad de Energía Eléctrica, para la estructuración de una política energética en Puerto Rico. Y yo he señalado que esto es una política falsa de energía eléctrica. Lo primero, y voy a señalar porque yo creo que estas vistas públicas son una falsa, porque lo primero es que si usted va a desarrollar una política pública del país para desarrollar algo tan importante como lo que es la energía eléctrica, lo primero que usted tiene que definir es qué modelo de servicio usted va a tener, qué modelo de servicio energético usted va a tener, un modelo público o un modelo privado. Si usted no tiene claro y no define eso, pues los dos caminos son completamente diferentes. Y a nosotros se nos quiere proyectar que estas vistas públicas son unas vistas transparentes, unas vistas abiertas donde se están considerando todas las posibilidades, cuando ya está definido en la mente de estos señores el modelo que ellos quieren. Ellos quieren el modelo privado.
Y dentro del marco de ese modelo privado que ellos quieren desarrollar, fíjense ustedes que ellos hacen unas vistas públicas donde la gente que va a deponer solo tiene 5 minutos para hablar. Esto es pro forma. Y hay un sinnúmero de grupos por ahí creados por ellos mismos o auspiciados por ellos mismos, por los que están detrás del proceso de privatización, para ir sondeando la opinión del pueblo, para ir sondeando la opinión de los sectores de interés, y pretenden hacer un plan de política energética en par de días. Para que ustedes tengan una idea, en Costa Rica, con el apoyo del gobierno y con transparencia total, plena, dando toda la información, se tardaron 14 meses. Y aquí en Puerto Rico, donde nadie sabe para quién trabaja, donde hay un montón de sectores dentro del mismo gobierno trabajando en la dicha política energética, en el Congreso están desarrollando una. Allá los gobernadores del este de los Estados Unidos están desarrollando otro modelo. Aquí en el Senado se está desarrollando uno. La Junta de Control Fiscal está desarrollando otro. O sea, hay muchas manos metidas en términos de qué es lo que va a pasar con la Autoridad de Energía Eléctrica. Y para muestra, con un botón basta. Nos dice Sobrino, el representante del gobernador en la Junta de Control Fiscal y también que tiene intereses en la Autoridad de Energía Eléctrica, nos dice en las vistas que no puede hablar en público nada que tenga que ver con las tarifas ni con el pago a los bonistas. Entonces, ¿de qué transparencia estamos hablando? Si no se puede hablar públicamente, si no se le puede ofrecer toda la información a la gente. Y el que bota la bola en esas vistas es José Ortiz, porque José Ortiz va a decir allí que no cree en el proyecto de Aguirre, en el puerto de Aguirre, porque dice él que esa playa es tan bonita que es mejor dejarla para el desarrollo turístico, porque esa parte es muy bella. ¿Y desde cuándo ustedes conocen o nosotros conocemos a José Ortiz como un protector del ambiente? Falso, porque tienen en mente cederles, primero que nada, al proyecto de Aguirre, que yo pienso que es importante para el pueblo de Puerto Rico, porque fíjense que el único puerto que entra gas a Puerto Rico es privado y lo controla Ecoeléctrica. Y si nosotros logramos tener un puerto donde nosotros como pueblo, como país, tengamos control, pues nosotros podemos suplir nuestras necesidades e inclusive podemos vender a las islas cercanas. Así que ese puerto que se pensó muy bien, que se fue desarrollando y que Eduardo Batia y otros intereses económicos y del gas se encargaron de boicotear durante los pasados 10 años, y ahora quieren darle muerte final para dejarlo en stand-by y que AES dentro de 5 o 6 años, cuando se le venza su contrato de quemar carbón, venga y nazca AES con un nuevo proyecto y le dejen entonces el complejo de Aguirre, se lo dejen a AES. Ese es el plan que hay detrás de ese señalamiento tímido de José Ortiz de que no quiere desarrollar el puerto de Aguirre en estos momentos. No, lo que quiere es ponerlo en pausa para cedérselo eventualmente a AES, un proyecto que es del pueblo de Puerto Rico y que la transformación de Aguirre en gas beneficia tanto a las comunidades por la cuestión ambiental, como que es la principal planta que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica, que es importante que nosotros la retengamos, pero como en los planes privados está entregarla y hay que desacreditarla, pues le quieren matar el puerto que viene planificándose por los últimos 10 años. Entonces nos hablan de que ellos en los próximos meses van a tener un plan. Dicho sea de paso, ya comenzaron a preparar el puerto donde va a
a embarcarse el gas que se va a traer al área de San Juan. Es importante que la gente sepa que en San Juan ya nosotros tenemos 2 unidades, la 5 y la 6, que fueron construidas en el 2001 y que están preparadas para quemar gas natural. Y entonces ahora nos los están proyectando como si fuera un proyecto nuevo. Lo único que falta es el gas. Y en un momento dado pensaron traerlo a través de un gasoducto que cruzara la isla. Y ahora van a la idea que había desde un principio, que era traerlo por barcaza a San Juan. Ese es el proyecto, de eso es de lo que se trata. No hay nada más aquí que no sea entregarle las plantas a compañías privadas para que éstas pongan en vigor los planes que desarrollaron nuestros ingenieros en los pasados 25 años. Aquí no hay nada nuevo. La diferencia es que en lugar de utilizar las ganancias para el pueblo de Puerto Rico, lo que rinda va a ser para llevarlo a los bolsillos de los buitres populares y PNPs que están detrás, y demócratas y republicanos que están detrás de todo este proyecto. Eso es lo que pasa. Aquí lo que hay es un tumbe, un gran tumbe. Y nos dice José Ortiz que hay que eliminar los subsidios, que el gobierno sea quien pague los subsidios para poder asegurar que nos bajen el costo de la luz. O sea, embuste, para poder asegurar las ganancias de los empresarios. Y por eso la finalidad es importante, porque si la autoridad es para dar un servicio público, pues los subsidios tienen una importancia dentro del marco del desarrollo económico y social del país. Pero si es un modelo privado, pues entonces los subsidios no, que lo pague el gobierno si quiere. Y las prioridades las establece el empresario, que son sus ganancias. Así es que es importante que el pueblo tenga bien claro que la Autoridad de Energía Eléctrica todavía no se la han tumbado por todo. Yo creo que los intereses son bien pesados, pero yo creo que nosotros como pueblo estamos a tiempo para frenar ese proceso de privatización de la autoridad. Y otro tema que hablamos, amigos y amigas, está relacionado con el informe de la Universidad de George Washington que hiciera recientemente sobre las muertes ocurridas tras el paso del huracán María, y que el gobierno se viera obligado a solicitar, a contratar esta universidad para que hiciera ese estudio. Y yo digo que se viera obligado por la presión que generó, las denuncias que el pueblo estaba haciendo, porque el pueblo, mientras el pueblo sentía la muerte, mientras iban muriendo gente en Puerto Rico tras el paso del huracán María, el gobierno se empecinaba y el pesquera se empecinaba en decir que aquí solo habían ocurrido 69 muertes y el pueblo sufriendo la muerte. Eso me recuerda a mí un día que a mí estábamos en un sitio y alguien en un revolú que se formó me dio un puño en la cara y yo caí al piso y le dije a un compañero, párate aquí, que ese tipo me dio. Y el compañero me decía, no, Ricardo, no te dio. ¿Cómo que no me dio? Si yo fui el que recibí el puño y caí al piso. Pues así pasó con las muertes tras el paso del huracán. Mientras el pueblo sufría el dolor de la pérdida de sus seres queridos, el gobierno se empecinaba, Pesquera se empecinaba en decir que no había pasado nada, tratando de minimizar las muertes. Y el informe, que es un informe que muy bien lo pudo haber hecho la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico. Aquí nosotros tenemos gente capaces para hacer este estudio, pero como ustedes saben que aquí los colonizados rápido van a buscar afuera para que afuera le hagan los estudios. Aquí este estudio le da en la cara al gobierno y deja de manifiesto la incapacidad del gobierno para atender el mismo gobierno. Y yo creo que en el estudio se desprende la falta de preparación de todo el gobierno, a todos los niveles,
El gobierno aquí fracasó totalmente ante esta crisis y no fracasó porque la crisis fuera una crisis, como ellos dicen, un evento nunca antes ocurrido. El gobierno fracasó en los puntos más difíciles y en los puntos menos difíciles. Este gobierno ha fracasado en todo. En todo. Es un gobierno que no sirve. Sencillamente no sirve. Y fíjense ustedes que dice el propio informe que los funcionarios del gobierno estaban desconectados de la realidad. Desconectados de la realidad. Y díganme ustedes si es o no cierto que nosotros lo veíamos, como estos señores se metieron allá en el Palacio de la Corrupción, allá en el Centro de Convenciones Pedro Rosselló, y se encapucharon allí, se metieron allí y en esa burbuja creando una realidad que no era, mientras la gente acá se ahogaba y se moría por la falta de los servicios esenciales. Eso lo vivió el pueblo de Puerto Rico y no basta, señor gobernador, con asumir la responsabilidad, como usted dice, y pedir la excusa. Yo creo que hay que ir más allá. Aquí hubo negligencia crasa en funcionarios importantes como Pesquera y hay que exigirle responsabilidad, y lo menos que el gobierno puede hacer, más allá que un monumento, lo menos que el gobierno puede hacer es exigirle la renuncia o despedir fulminantemente a todos los responsables de la crisis. Estamos hablando de 2.975 muertes, cuando menos. 3.000 muertes. Eso es un número mayor que cualquier otra situación trágica ocurrida en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Y eso no puede quedar ahí. Hay que asumir responsabilidad y hay que adjudicar esa responsabilidad. Y es fundamental también que el estudio que hiciera la universidad no se quedara ahí, en mostrar lo que ya todos nosotros sabíamos, que el número de muertes es mayor y que el gobierno es responsable de esas muertes. Fíjense que aquí la vara parte siempre por el lado más fino, y dice el propio estudio que los más afectados fueron los pobres y las personas mayores de 65 años. Pues este estudio no debe quedarse ahí y debe comisionarse a la Universidad de Puerto Rico para que culmine estos estudios de manera tal que nosotros sepamos a nivel individual las causas de las muertes de cada uno de esas personas, sus nombres, sus apellidos y las causas y las condiciones particulares, de manera tal que nos sirva toda esa información para nosotros desarrollar un plan de contingencia, para nosotros desarrollar mecanismos que nos ayuden a proteger la vida de la ciudadanía en otras circunstancias. Por ejemplo, si nosotros sabemos que la cantidad de muertes por falta de diálisis fueron tantas, ubicadas en tantos sitios, pues ya nosotros sabemos que en casos de emergencia, ¿qué tenemos que hacer con los pacientes de diálisis, con los pacientes de diabetes, con los encamados, con las égidas, con la situación de la energía eléctrica? Le podemos devolver la responsabilidad a los funcionarios de la autoridad. Y yo digo devolver la responsabilidad porque cuando nosotros, la autoridad de energía eléctrica, antes de que la llevaran al sitio donde está hoy, en la autoridad de energía eléctrica había una responsabilidad y un sentido de responsabilidad bien alto para que el ciudadano no estuviese mucho tiempo sin energía eléctrica. Ustedes saben que este asunto de los apagones lo estamos hablando o lo estamos sintiendo en los últimos 2 o 3 años, pero en la autoridad, si un sector se quedaba sin luz, había una movilización total de todo el mundo para restablecer la energía eléctrica a la mayor brevedad posible. Ahora lo que nosotros vivimos es que se va la luz y a los funcionarios de la autoridad no le importa un carajo que se vaya la luz. Esa es la realidad. Y cuando
vimos en esta situación de emergencia, nosotros vivimos lo siguiente. Recuerdan ustedes que en el primer huracán Irma, nosotros nos dimos cuenta, por ejemplo, en el caso de los empleados de la autoridad, ocurre una emergencia y todo el mundo se tira a la calle como bombero a buscar la forma de resolver a la mayor brevedad posible. Y la gran sorpresa que se llevaron todos los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica cuando pasó el primer huracán fue que a las 4 de la tarde le dijeron regresen a sus técnicas. Y la gente dijo, ¿cómo? No, regresen a sus técnicas. Que con gente sin luz, brigadas permanecían en las técnicas, no se le asignaba trabajo. Se le pedía que regresaran a las 5, a las 4, a las 6. Esa actitud de dejarlo para después, que el área de San Juan, que siempre había sido prioritario por la situación de los hospitales que hay ahí, los centros comerciales, los condominios altos, porque en la isla no hay muchas estructuras de condominios altos que requieren luz por esto mismo de la gente que vive ahí, que no tienen estufas de gas, que hay ascensores que viven en un piso 15, que necesitan la luz para vivir. Pues nosotros notamos que no había ninguna prisa por parte de los funcionarios de la autoridad. Y eso fue en la primera tormenta. Ya empezaban ellos a mostrar la dejadez, la politiquería. Y cuando vino el huracán grande, pues ya ustedes saben, empezaron a pensar en que iban a hacer su agosto con compañías privadas y le iban a dar el tumbe a Lautier porque iban a aprovechar el momento para llenar a Puerto Rico de compañías privadas que a su vez se quedaran aquí con el negocio. Y dentro de esa estrategia mezquina de aprovecharse, de desplazar a los empleados nuestros, a la gente de aquí de Puerto Rico, pusieron en riesgo la vida de tanta gente que murió como consecuencia de la falta de energía eléctrica. Y miren, si yo les puedo demostrar lo que estoy diciendo, que en el caso, fíjense lo que les voy a decir, en el caso del huracán Hugo, que verdaderamente llevábamos más de 40 años sin que hubiese ocurrido ningún huracán en Puerto Rico. Cuando llega Hugo, nosotros restablecimos el sistema eléctrico en 3 meses y grandes sectores ya al mes tenían energía eléctrica. Y el modelo o la forma en que trabajaba la gente nuestra, un costo altísimo, murieron 5 compañeros de energía eléctrica. Del pueblo no murió nadie. No murió nadie del pueblo. 5 trabajadores, 5 rescatistas. Pero no hubo víctimas del pueblo. Y ahora, y después en George murieron 7 compañeros. Y del pueblo no murió nadie. Murieron 7 rescatistas, podemos decir. Del pueblo no hubo víctima durante el paso del huracán George. Entonces, cuando nosotros analizamos esta situación de emergencia ahora, encontramos que del pueblo murieron, según nos dicen, prácticamente 3,000 personas, y de energía eléctrica de los rescatistas no murió nadie. Y yo, que siempre he estado muy pendiente del asunto de la seguridad, rápido le he pedido a los compañeros que analicen por qué razón, cuáles fueron qué cosas hicimos mejor para que no hubiese ninguna muerte por parte de los empleados, cosa que celebramos. Y cuando analizamos qué pasó, encontramos que, para mí, desde mi perspectiva, la primera razón por la cual no murió ningún trabajador es porque estaba todo el sistema colapsado y se trabajaba en muerto. Y como se trabajaba en muerto, pues entonces hubo mayor seguridad, 100%, y eso evitó muertes. La segunda razón, que yo entiendo fundamental, es el hecho de que prácticamente las brigadas que vinieron a trabajar aquí eran más que las de aquí,
y el estilo o la forma de trabajo de estos norteamericanos que era distinto al nuestro, y les voy a explicar. En el caso de los trabajadores nuestros, un feeder es un alimentador, una línea que vamos a decir alimenta estas dos urbanizaciones. El feeder. ¿Cómo trabajan los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica? Normalmente trabajan, ellos van a reparar, y si este feeder consta de 20 postes y ellos logran reparar 4 postes, pues alimentan la energía a esos 4 postes. Lo que por decir así, esas 4 urbanizaciones. Y esas 4 urbanizaciones se alimentan, y las otras urbanizaciones al otro día se trabajan y se va energizando poco a poco según se va trabajando. Es decir, que si en este sector nos tardamos un mes en trabajar, durante ese mes el sector va obteniendo luz. Así trabaja la Autoridad de Energía Eléctrica, los trabajadores de la UITICE y los trabajadores de la UTIER. En el caso de las compañías privadas que vinieron aquí a trabajar por billete, no por solidaridad, ellos trabajan en forma distinta. Ellos dicen, ¿me diste el pueblo de Canóvana? Pues hasta que yo no tenga el pueblo de Canóvana completo, terminado, yo no energizo. Y entonces, si alguno de los trabajadores de energía eléctrica iba a un área donde ellos estaban, ellos se salían, no trabajaban. Y por eso ustedes veían que estaban trabajando y trabajando y trabajando, y decían, oye, pero ¿cuándo va a venir la luz? Porque ellos trabajaban de esa forma. Pudieran decir que es como una medida de seguridad, pero yo pudiera también decir que es por una medida económica y de garantías. Yo controlo el área que estoy trabajando y controlo cuando te doy la luz y controlo el tiempo mientras más tiempo yo esté aquí. Como lo que había en la mente era el billete, vamos a hacer billete, estos señores no tenían en su mente ninguna prisa. Imagínense ustedes, a $300 la hora, ninguna prisa. Y el hecho de que no se tuviese luz tuvo la consecuencia nefasta de que tanta gente falleciera en este proceso. Por eso yo digo que el cinismo de Pesquera, yo no sé realmente qué pata, por dónde tienen amarrado al gobernador, el compromiso que pueda tener con Pesquera, que hace este señor tan prepotente que el gobierno no lo saque, aún con todo el daño que le está haciendo al pueblo de Puerto Rico. Miren si este señor es prepotente y cínico, que dice que por qué no contaron los vivos para establecer cuán efectivo fue su labor. Si en Puerto Rico hay 3 millones de personas y se murieron 2.000, 3.000 personas, eso es poco. Cuenten los vivos para que vean cuán efectivos somos. Así se atrevió a decir el canalla de Pesquera. Y el gobernador es tan pensuaca que no acaba de votarlo. Él dirá, eso es lo que tú te crees, pero mis razones tendré. Dice Aníbal Acevedo Vilá que ese es su seguro de vida con relación a los federales. Yo no sé, pero lo importante aquí que todos tenemos que saber es que hay que adjudicar responsabilidades, que Pesquera carga sobre sus hombros y el gobernador carga sobre sus hombros esos 2.975 hermanos y hermanas puertorriqueñas que fallecieron como consecuencia del huracán. Y otro asunto importante, gente, que discutimos hoy es el asunto de la quiebra de la diócesis católica de San Juan. Este asunto del sistema de retiro de los maestros y maestras activos y jubilados de los colegios católicos de la diócesis de San Juan es un asunto que nos debe importar y ocupar a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas, porque el ejemplo que pueda dar o que nos está dando la Iglesia Católica con el trato de sus maestros, de precisamente la gente que formó a los hijos de sus feligreses,
es importante para nosotros porque el gobierno siempre es bien bueno para imitar las cosas malas. Y son más de 196,000 jubilados que hay en Puerto Rico, donde sus sistemas de retiro, sus pensiones, están amenazadas por una junta de control fiscal. Y aquí tenemos a una iglesia católica que se supone que sea el norte de la moral, el norte de la sensibilidad de nuestro pueblo, que está dando un ejemplo horrible en lo que se refiere a tratar a los seres humanos. Y fíjense ustedes que aquí de lo que se trata es de 184 personas, de las cuales hay un número considerable de jubilados, que de la noche a la mañana le anuncian que ya no van a tener más sustento, que le van a eliminar las pensiones en el momento en que en sus vidas ellos no pueden decir, pues me voy a trabajar a otro lado. Es un abuso quitarle las pensiones a un anciano. Y tienen el descaro de presentar a un cura, a un sacerdote, que porque embargaron las cuentas ya no va a recibir salario. Pero si estos maestros llevan 2 años sin recibir pensión, mientras la iglesia sigue acudiendo a los tribunales y apelando y utilizar tácticas dilatorias para no cumplir con su responsabilidad, gastando sobre $600,000 en abogados, en vez de utilizarlo para pagarle las pensiones a sus jubilados. Tantas cosas que se pudieron haber hecho, que se pueden haber hecho, antes de dejar sin comida a los jubilados de su iglesia. La verdad es que eso es algo que no se puede creer, intolerable, inaceptable para cualquier persona que se respete a sí mismo. Tácticas dilatorias, apelando a los tribunales, los casos. Tácticas dilatorias, retirando dinero antes de que llegue el embargo. Tácticas dilatorias, declarándose en quiebra. La iglesia en San Juan no está en quiebra económica, está en quiebra de sensibilidad, está en quiebra de moral. Así es que yo invito a que Monseñor rectifique y las personas que tengan que ver con la decisión de esta iglesia rectifiquen. Y si lo están haciendo, el declararse en quiebra como una medida de presión para forzar la negociación, yo les digo que yo sé que en el sector de los maestros jubilados y activos siempre ha habido la disponibilidad de negociar, siempre. No tienen que recurrir a la quiebra para forzar la negociación. Y yo voy a ver qué va a decidir el juez. Cuando cojan las cuentas y vayan a establecer las prioridades. Aquí tenemos la deuda que tiene la iglesia con el Banco Popular y la deuda que tiene la iglesia con los pensionados. Esta deuda del Banco Popular es para amasar riquezas y esta deuda que tiene con los pensionados es para comer, es para vivir, no para amasar riquezas. A ver qué va a decidir el juez. ¿Qué prioridades tiene para este sistema en el que nosotros vivimos? ¿El pagarle a los bancos o el pagarle las pensiones a los jubilados? Eso va a seguir descubriendo la clase de sociedad que nosotros tenemos, la clase de sistema que nosotros tenemos y la clase de sistema que la iglesia apoya. Yo invito a Monseñor a que se siente a negociar de buena fe, a que restituya todos los agravios que contra estos buenos servidores le han ocasionado. Sin lugar a duda, yo creo que este es un momento donde la gente tiene que tomar posición. Aquí no puede haber neutrales,
Aquí no puede haber tibios, como decían las escrituras. Los tibios los vomitaré. Aquí hay que asumir posición. Y la posición mía con respecto a este issue de las pensiones de los maestros es que yo estoy al lado de los trabajadores, yo estoy al lado de los jubilados que definitivamente tienen derecho a esa pensión. No es por misericordia, no es dádiva, es derecho adquirido, como dice el tribunal. Invito a que reflexionen y le paguen. Es fácil, es fácil. Dios no necesita riquezas. Los trabajadores sí necesitan comida para comer. Así es que la iglesia tiene dinero. Lo que hay es que estar en la actitud de hacer justicia. Justicia para los maestros jubilados del sistema católico. Y nos avispamos porque el ejemplo que se utilice con estos empleados, con estos maestros jubilados, es el mismo que el gobierno. Si la iglesia abusa, imagínense ustedes el gobierno. Gente, eso ha sido todo por hoy. Hoy retransmitiendo más bien el programa, tratando de montarlo porque tuvimos problemas técnicos con el sonido. Esperamos que lo hayan podido escuchar y ver. Como siempre, pásale este video a las demás gente, pásalo para que otras personas tengan la oportunidad de escuchar nuestro comentario. Recuerden que esta es la opinión, el comentario que nosotros podemos ofrecer de las cosas que están pasando en nuestro país. Que nadie pierda la fe ni la esperanza. Un Puerto Rico distinto es posible. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Hay muchas actividades, hay mucha gente buena haciendo cosas en distintas partes de Puerto Rico. Vamos a unirnos a todos esos grupos, el que usted quiera. Lo importante es que el gobierno sepa que aquí hay un pueblo que no se va a quitar, que va a seguir luchando por construir un mejor país, por defender los derechos de todos y todas nosotros. Gente, que nadie pierda la fe ni la esperanza. Un Puerto Rico distinto es posible. Dios bendiga a Puerto Rico. 37, me fui de más.